Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Quién se cree esa persona para correrme? Pero en verdad te pasaste, le dijo una amiga. Te subiste a la mesa y te pusiste a bailar como una loca. Solo nos estamos divirtiendo. Bambi frunció el ceño y cruzó los brazos, frustrada. Ustedes han cambiado mucho. Todos se miraron entre sí, incómodos. Al final, una de ellas habló. Nos da mucho gusto verte, claro que sí. ¿Pero qué? Bambi se irritó aún más al ver sus caras serias. Pero tienes que entender que ya no somos las mismas de antes, continuó una de sus amigas. Te fuiste por mucho tiempo. Solo sabíamos que estabas en Estados Unidos y luego desapareciste por completo. No nos dijiste nada y de repente reapareces. Nos llamas de la nada. Venimos, pero ya no podemos hacer las cosas como antes. Tal vez tienes razón en algo. Sí, hemos cambiado. La expresión de Bambi se endureció al instante. La gran sonrisa que llevaba hace rato desapareció por completo y entonces soltó una carcajada. Se rió al pensar que incluso ahí todavía creía tener un lugar. ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículo! ¿Cómo pudo pensar de manera tan ingenua que sus amigas seguirían siendo las mismas? Todo había cambiado y ella era la única que se negaba a aceptar esa realidad. Su madre, sus amigas, la sociedad, la gente a su alrededor, no quedaba nada. Estaba enojada, muy enojada, enojada porque seguía siendo la única atrapada en el mismo lugar. Si este ya no es mi lugar, entonces, ¿cuál es? La habitación estaba en silencio, tranquila, iluminada apenas por la luz tenue de una lámpara que proyectaba suaves sombras en la pared. Gorya caminaba sin rumbo fijo hasta que su mirada se detuvo en un pequeño peluche de venado café. Era muy adorable, colocado sobre un librero. Desentonaba por completo con el estilo elegante del cuarto. ¿Y esto de quién es? Preguntó Gorya mientras lo tomaba, observándolo con curiosidad. Prin levantó la vista de su copa de vino, la miró un segundo y respondió con naturalidad. Me lo regaló mi exnovia. Gorya frunció un poco el ceño. Qué raro. ¿A Prin le gustan los venados? Preguntó sin tono inquisitivo, más bien con curiosidad. Prin hizo una breve pausa antes de esbozar una sonrisa leve. Deja de ponerle atención al venado. Se acercó un poco más a Gorya. Su voz era suave, pero cargada de atracción. Estoy aquí. Por su actitud, estaba claro que no estaba bromeando, y otro paso para el frente mirándola con deseo. El corazón de Gorya empezó a latir más rápido que la música del bar. Se quedó sin aire. La mano con la que sostenía el peluche tembló hasta que este cayó al piso. Gorya levantó la mirada y se encontró con los ojos de Prien. La intensidad de esa mirada era tan fuerte. La mujer más alta se inclinó un poco más. El aroma familiar de su perfume la envolvió. Los ojos de Prin eran tan hermosos como Gorya siempre había pensado en secreto. Espera un minuto, alcanzó a decir Gorya. ¿Estás borracha, Pi? ¿Por qué lo preguntas? Quiero saber si lo que va a pasar es porque estás borracha o porque realmente quieres hacer eso. Estoy más sobria ahora que en el bar, respondió Prin, acercándose todavía más. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.